Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito que hacemos, como ya sabéis, para y desde Radio Espí. Hacemos Daniel y servidor, y yo creo que hoy, quizás más que otras muchas ocasiones, es un programa realmente muy Terra Incógnita. Pues sí, nunca mejor dicho, porque ese nombre lo tomamos en un principio pues de aquello típico, ¿no? De los mapas, de todos esos territorios que siempre, pues como no habían sido explorados y no se sabía lo que había, se colocaba aquella palabra, ¿no? Aquella frase de Terra Incógnita. Y que, bueno, pues nos pareció en su día pues interesante como metáfora, ¿no? De los temas que íbamos a tratar. Y hoy precisamente es un tema literalmente un poco de Terra Incógnita, porque no sé si ya habremos hablado alguna vez, ¿no? De esos territorios que parece que se desvanecen, ¿no? Territorios un poco de leyenda, que todo el mundo intenta ir a buscarlos, pero luego nadie encuentra. O territorios de los que la gente habla en algunas crónicas, pero luego es imposible dar realmente con ellos. Por ejemplo, el último fue el de la famosa isla de Libertalia, ¿no? Por ejemplo. Y uno de los primeros, el primero realmente fue la Atlántida, sí, pero eso es muy clásico, pero el primero así que se argumente como un hipotético reino real, pero que a la hora de la verdad nunca nadie ha visto. ¿Recuerdas cuál fue? Pues a ver, recuérdamelo, Alejandro. El reino del Preste Juan, un también. tema que tú trataste y después con el tiempo pues hemos tratado muchos otros, ¿no? Desde Shambhala, Así Irán de es. los Pilares, a pues el mismísimo Dorado. Pues hoy os voy a hablar de un tema muy parecido a uno que la mayoría, sobre todo de oyentes españoles, conocerán, que es el de la isla de San Borondón. Los Canarios. Las Canarias. Claro que sí, la octava isla. Claro. La temática es muy parecida, porque se trata también de una isla que estaría en este caso en el Atlántico, al oeste de Irlanda, que presentaría más o menos las mismas características, ¿no? Un lugar legendario que el folclore habla de su existencia, incluso hay supuestos avistamientos, la mayoría de los más relevantes conservados no tanto en la tradición oral, sino por escrito. Pero es imposible poner los pies en la isla. ¿O no? ¿Cómo se llamaría esta isla? Los nombres han sido muchos, muy, muy diferentes, porque se le conoce como la isla de Hy-Brasil, o Obreasail, o Brasil, Macmel, que significa algo así en gaélico, supongo como la tierra de la verdad. Gaélico. Sí, o también otro nombre como Gina Beaza, que es la isla de la vida. Nombres así como muy, muy mitológicos, ¿no? O Tierra Mabuada, que es la tierra de la virtud. Nombres que vienen directamente del folclore de la mitología irlandesa y que conectan un poco con ese otro nombre que se utiliza a veces en la mitología ya, digamos, más clásica, ¿no? Que es el de las Islas Afortunadas o las Islas de los Bienaventurados, que según la mitología griega, pues serían aquellas islas más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho, de que sería donde irían pues las almas de los bienaventurados, de los héroes, etcétera, y vivirían allí pues como en una especie de paraíso. Pero que en definitiva yo creo que el nombre que mejor se le ajustaría es el de, como muchas otras, sí, Isla Evanescente. Totalmente, sí. Vamos a ir un poco a la etimología un poco de qué significaría, ¿no? En principio, Hy-Brasil, que viene del irlandés antiguo, del gaélico irlandés antiguo, pues significaría algo así como isla bella, ¿no? Isla poderosa o isla bonita. ¿Por qué se habla de esto? Pues porque en principio se estaría hablando de, como ocurre en todas estas leyendas de islas evanescentes, o en la mayoría de casos, de unas islas paradisíacas donde habita por lo visto un pueblo súper avanzado que tiene la suerte de vivir con los problemas que acechan a la mayoría de la humanidad resueltos. Uy, ¿esto es a qué me recuerda? Sí, es un poco friendship todo. Exactamente. Exacto. Es que al final es un poco como un mito que se reproduce en todas las épocas, ¿no? Y es interesante luego ya si eso hablamos de este asunto. Pero, como digo, eso y unido también a que viven en la más absoluta abundancia, a que tienen un poco esa especie de relación con los humanos que consiguen contactar con ellos, como un poco de pueblo feérico, ¿no? Hay una serie de condiciones que se han de cumplir, o sea, porque si no, no te puedes traer el oro
del que disponen en abundancia. Pero etcétera. son unos habitantes que no son del todo humanos. En teoría sí que son humanos. Lo que pasa es que son como sobrehumanos. Son unos humanos espectaculares. Más allá de todo lo conocido, ¿no? En el mundo en que comúnmente habitamos y sobre todo comúnmente habitaban en aquella época, ¿no? Los testigos. No tiene nada que ver, por lo tanto, con el nombre de Brasil, del país. Eso te iba a decir, tiene... nada que ver, ¿no? No, porque es una coincidencia. El nombre de Brasil, exacto, es una coincidencia. Brasil básicamente viene de pues un vegetal que había en gran abundancia cuando llegaron los colonos portugueses allí y bueno, pues cuya madera se utilizaba para crear un tipo de tinte. Y decidieron al final pues llamarle a esta tierra la tierra de Brasil. Me refiero en este caso al país. Con lo cual no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuándo es la primera mención que aparece por escrito sobre el papel, o en este caso un poco sobre el pergamino de esta isla? Pues en una serie de mapas que hizo en 1325 el cartógrafo genovés Angelino de Dall'Orto. ¿Cómo? De Dall'Orto. Angelino de Dall'Orto, que la colocó justo al suroeste de Inglaterra. Y en aquel momento la llamó Ínsula de Monotonis Sigue de Brasile. Nombre ya un poco largo, pero que con el tiempo se iría, digamos, simplificando. En ese mismo momento ya existía ese otro nombre, el de Hy-Brasil o Brasil, que era el, digamos, originario de la tradición irlandesa. Durante mucho tiempo esta isla ha ido apareciendo en otros mapas. De hecho, aparece seguidamente en 1375 en el documento conocido como el Atlas Catalán, que describe pues toda la zona, digamos, del Mediterráneo y Europa en general, hasta la Europa del Norte incluido. Y bueno, allí se la llama Illa de Brasil, evidentemente como está en catalán el mapa, y allí también está colocada al oeste de Irlanda, pero con una particularidad, en que aquí ya se divide. Hay dos islas. Y aquí empieza una tradición un poco en la cual, en algunos mapas, estaríamos hablando de dos islas diferentes, pero con el mismo nombre, clónico, o simplemente de una isla. Incluso podríamos hablar de otro tipo de mapas en los que la isla aparece, de hecho, como por ejemplo en la primera mención, que yo creo que de aquí viene un poco la particularidad en el Atlas catalán de que son dos islas diferentes, porque en el primero había olvidado mencionar, el de Angelino Dall'Orto de 1325, 50 años antes más o menos, que la isla es una isla perfectamente redonda, dividida por un gran canal de agua por en medio. Lo cual parece que parte la isla en dos. Pero un poco Atlantis también. Un poco, exacto. Mucha gente luego lo ha relacionado. El tema de la forma redondeada y, como no, pues esos canales circulares. Muchos más mapas. En 1436 en el mapa del veneciano Andrea Bianco, allí la llaman ya Ínsula de Brasil, 1480, etcétera. Se va moviendo un poco la latitud de la ubicación donde estaría la isla, pero siempre estamos hablando de que está al oeste de Irlanda, un poco más al sur o un poco más al norte. Pero muy muy al oeste, en pleno centro del océano Atlántico. A ver, no, relativamente cerca. Pues esa claro, zona entiendo que estuvo durante aquel momento bien cartografiada. Sí, pero bueno, es lo que ocurre a veces, ¿no? Con estas islas de leyenda, que la gente dice que están ahí, pero nadie puede cerciorarse realmente. Mira, y hay luego, San Borondón, por ejemplo, claro. Luego hay expediciones de las que hablaremos que intentan ir en busca de ellas y dar con realmente los pies en la tierra, nunca mejor dicho. Continúan apareciendo, aparece incluso en el famoso mapa de Piri Reis. ¿Qué me dices? ¿También aparece, ahí? También aparece, sí. Bueno, se nota el copy-paste entonces. Claro, al final es una tradición que todos se van copiando porque, lógicamente, los cartógrafos utilizaban para su trabajo los mapas de otros, ¿no? Y todo aquello que no podían verificar, yo supongo que daban por hecho que si otro lo había incluido, pues ellos no iban a ser menos, no fuera que en algún momento resultara que fuese cierto, ¿no? Claro que sí, pero Google Maps, ¿qué dice al respecto? Pues Google Maps yo he intentado buscar y lo único que me encuentro yo en esa zona, más o menos, luego hablaremos más adelante, pero en esa zona, pues a varios centenares de kilómetros de la costa occidental de Irlanda, no hay ninguna isla.
¿Qué me dices? Pero lo que sí que hay es que en Google Maps podréis ver que el nivel del mar es muy bajito. ¿Dónde? Es muy poco profundo, quiero decir. ¿Dónde? En toda la zona de la costa occidental. Bueno. Y de repente, a la altura de donde debería estar más o menos esa isla, hay un bajón abrupto de profundidad. Es toda la zona de lo que se le conoce como el banco Porcupine, que es una formación, es como una especie de altiplanicie que hay en toda esa zona, que bueno, se sospecha que en la era glacial pudo haber llegado a estar incluso en momentos de marea baja a la vista, porque estamos hablando de que actualmente es una zona que tiene una profundidad, ya digo, muy reducida, de apenas 200 metros. Claro, en la era glacial el nivel de las aguas era bastante inferior, con lo cual es posible pues que aquella zona en algunas circunstancias los puntos más altos pudieran llegar a estar. Pero claro, ¿quién conserva el recuerdo, ¿no? No, pero recordemos que la era glacial, de eso hace ya unos 10.000, no, 12.000 años de antigüedad. Sí, claro, y estamos hablando de que hay registros de esta isla que nos hablan de pleno siglo XVI. Sí, pleno siglo XVI, que es cuando empiezan a haber ya las primeras leyendas que luego comentaremos ya más bizarras, más potentes, más puramente terra incógnita, pero seguramente el mito como tal de la isla, que como hemos comentado un poco al principio por encima, es un mito casi universal, de la típica isla mitológica donde ocurren cosas maravillosas, esto igual pues puede ser como mucho que de tradiciones de la edad del bronce, de la edad del hierro, de los antiguos celtas, en fin. Bueno, como digo, muchísimos mapas, ¿no? A lo largo de todo el siglo XVI, siglo XVII y algunos incluso todavía sigue apareciendo en el siglo XVIII esta isla, pero en 1870 ya en los mapas del almirantazgo británico deciden oficialmente, supongo que porque cambiarían de criterio hacia un criterio más científico, deciden borrarla por completo. Hombre, esa y cualquier otro lugar maravilloso. Año 1870. Sí, un poquito tarde ya. Pero sí, deciden que para qué seguir manteniendo algo que, como veremos ahora, después de tantos intentos, pues no se ha podido demostrar, ¿no? Y si te parece, Alejandro, vamos a empezar ya con lo que serían las expediciones. La primera, de la que se tiene conocimiento por escrito, estaríamos hablando de la famosa expedición de los de Bristol. Los de Bristol. A mí me gusta llamarlos así, porque así se le llamaba también en los documentos a veces cuando se referían unos historiadores o unos políticos diplomáticos de aquella época unos con otros. Decían los de Bristol, aquellos de Bristol. No los de Liverpool. No, exacto. ¿Y por qué? Pues porque salieron de Bristol. Esto ocurriría en 1480, dirigidos, capitaneados por el explorador John Jay Jr. Qué tremendo, ¿eh? Nombre auténtico. Triple J. Pertinente. Que, bueno, pues tuvo la obsesión de intentar hallar esta maravillosa isla, ¿no? Esta maravillosa isla de la que tanto habían oído hablar. Efectivamente. Así que se aprovisionan con sus barcos, los llenan pues con todo lo que uno puede considerar para pasar una larguita temporada rastreando una parte generosa de la costa occidental de Irlanda. Y bueno, pues se va con dos grandes barcos, el Trinity y el George, que, como digo, salen de Bristol en expedición a la búsqueda de esta isla. Como te puedes esperar, lo que hacen es que después de 2 largos meses vuelven de vacío, asqueados completamente, con todas las provisiones agotadas y bastante hechos polvo, sin haber dado absolutamente con el más mínimo indicio. Pero lo que pudiera ser un precedente para que mucha gente ya se le quitara la idea de la cabeza, no fue así, porque habría más expediciones más adelante, pero no hay realmente detalles de que hubiera trascendido, que hubiera algún tipo de éxito, ¿no?, en estas misiones. Pero aquí aparecería en juego un personaje que iba a ser clave. Ya estaríamos hablando de este periodo entre 1480, en el cual se habría producido, o 1481, esta expedición que comento inicial de John Jay Jr. Entre este periodo, en 1497, entra en juego un explorador italiano conocido en las Islas Británicas como John Cabot, pero que en realidad se llamaba Giovanni Caboto. Era la adaptación al inglés de su nombre, básicamente.
Y bueno, pues trabajaba haciendo una serie de expediciones anuales, además, para el rey Enrique VII en aquel momento. ¿Cuál era el objetivo de estas misiones para las cuales él trabajaba y estaba contratado? Encontrar Norteamérica. Así de claro. Porque recordemos que en el año 1492 lo que se descubrió fue Haití. Efectivamente. Entonces, bueno, pues cuando empieza a expandirse efectivamente la noticia de ese descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, pues lógicamente otras potencias europeas se plantean que ahí tiene que haber un continente y que si se ha encontrado algo, pues es posible que a otras latitudes también se encuentre tierra, ¿no? Y bueno, pues efectivamente Giovanni Caboto se enmarca en esta misión de encontrar tierra en lo que sería Norteamérica, ¿no? Y descubriría Newfoundland en 1497, lo que daría lugar pues a una serie de colonizaciones que acabarían dando lugar pues a lo que sería el futuro Canadá, la futura colonia británica de Canadá en aquel momento, que todavía pues lógicamente no era un país como tal. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el objetivo principal de Giovanni Caboto no era encontrar tierra en Norteamérica. ¿Qué encontró? Efectivamente, la encontró. Pero era una excusa en el fondo, porque su auténtica obsesión era dar con las maravillosas riquezas de esa isla, Hy-Brasil. Y como le quedaba de paso, pues le pareció una misión muy interesante, ¿no? Pero Daniel, ¿cómo sabía Giovanni Caboto, John Cabot, que en esa isla, en Hy-Brasil, existían una serie de riquezas y una serie de personas tan buenas, ese lugar tan maravilloso, que realmente le resultaba un reclamo ineludible? ¿Cómo, quiero decir, llegaron estas leyendas a oídos de las gentes de las británicas, de Europa? ¿Realmente pues, básicamente, alguien volvió de ellas? Bueno, ahora lo veremos. Hay algunos casos, pero son posteriores, de gente que afirma haber estado allí o haber tenido contacto, pero en aquel momento de 1497 que estamos hablando, finales del siglo XV, en el caso de Giovanni Caboto eran simplemente los testimonios, las habladurías, el folclore. Pero bueno, claro, si hay una tradición que parece ser que lleva ahí siglos, en la cual todo el mundo habla de esa maravillosa isla, pues lógicamente estos expedicionarios con ansia de fama, pero sobre todo también de riquezas, pues se apuntaban al carro, ¿no? O sea, un poco el Dorado del Atlántico. Exacto, sí, el Dorado irlandés o el Dorado británico un poco. Por ejemplo. ¿Por qué no decirlo? Efectivamente. Podríamos ampliar mucho más esta información, pero no viene al caso. Hay unas declaraciones interesantes de un diplomático español de aquel momento que estaba en la corte británica, bueno, en concreto en aquel momento no la corte británica, la corte del Reino de Inglaterra, que era Pedro de Ayala, que estaba allí enviado pues por los reyes católicos para pues hacer esas labores, ¿no? de diplomático en corte extranjera. Y hablaba precisamente sobre este caso y les escribió pues a los reyes católicos, ¿no? Un poco de esa, les habló de esa expedición de Bristol que había habido años antes, que iban en busca de esta isla, porque claro, hay que entender que para cualquier reino todo esto era una oportunidad de riquezas. Claro, si ninguna corona lo había reclamado, efectivamente, ellos podían ser los primeros. Así es. Y vamos a ir directamente a casos absolutamente ya bizarros. Demenciales. El caso de John Nesbitt. El capitán John Nesbitt. Este señor que habitó pues en la segunda mitad del siglo XVII. Era un escocés que había estado haciendo en un momento un viaje de Irlanda a Francia. No sabemos exactamente por qué razón. Un señor, por cierto, que se vio vinculado, bueno, que estaba vinculado al movimiento de los Covenanters en Escocia y que por lo visto, por lo que yo he podido encontrar en internet, con su nombre también escrito de otra manera diferente, pero entiendo que se trata de la misma persona porque las fechas coinciden, pues al final murió ejecutado, porque bueno, había estado en una conjura contra las fuerzas parlamentarias de Oliver Cromwell, etcétera, ¿vale? La cuestión es, esto es lo único histórico que hay sobre este tal John Nesbitt. Pero la historia que yo os voy a contar es una de la cual desconozco la fuente. En el artículo en el que yo me he basado para hacer este programa hoy con vosotros, que es de Brent Swanser, de Mysterious Universe, se refiere a esta historia, pero no cita la fuente. Y yo he intentado encontrar esta información, pero no he conseguido dar con ella. Con lo cual,
creo que es importante decirlo. ¿Qué dice esta historia? Bueno, pues que el propio capitán John Nesbitt, en 1674, afirma que se encontró esta isla, dio con ella, cuando estaba haciendo ese viaje de Irlanda a Francia. Dice que no solo se encontró con la isla, sino que además puso pie en tierra firme en la isla y la exploró. ¿Cómo dio con esta isla? Pues bueno, simplemente dice que habían estado navegando por la zona, digamos que por ese canal, ¿no? Que hay entre Francia e Irlanda, bueno, canal, un segmento importante del Atlántico. Que no es el Canal de la Mancha. Efectivamente, claro. Parte de él seguro, ¿no? Pero no. Y bueno, pues en un momento se ven inmersos en una densísima niebla. Uy. Esto es clásico también, ¿eh? Es también tipo un poco de episodio de tiempo perdido en el coche por la carretera, ¿no? No, pero de esos también... que te envuelve una niebla y de repente apareces, yo que sé, en la Musara. Claro que sí, pero que este tipo de características también es común en otro tipo... De fenomenología, sí. No, de fenomenología no, sino de otro tipo de islas evanescentes como la propia San Borondón, aquí española. Sí, veremos que esto se va a ir repitiendo más. Pero entonces, bueno, pues este gran banco de niebla desciende sobre el barco y... Recordemos, están en medio del océano. Y cuando esa niebla clarea, va desapareciendo poco a poco, se dan cuenta de que están frente a una costa rocosa. Claro que sí. Una costa rocosa de una isla relativamente grande. No, es decir, no era una peña, un atolón ahí en medio del mar. Era una isla. Y bueno, pues como digo, deciden atracar los barcos y explorarla. ¿Qué se encuentran, Alejandro? ¿Qué se encuentran? Dime cosas tú. Demenciales. ¿Gigantes? Mira, para empezar... Dinosaurios. Dime que encontraron dinosaurios. Para empezar, intentan ver dónde están. Hacen uso de todos los mapas que tienen. Y la brújula no funciona. Sí que funciona, pero digamos que intentan ver dónde se encuentran, ¿no? Y se dan cuenta, utilizando los sextantes, etcétera, que están en el área donde supuestamente debería estar la misteriosa Yggdrasil. Es decir, según otra tradición, ¿no?, de las que habíamos comentado, no exclusivamente al oeste, propiamente dicho, de Irlanda, sino en el suroeste, en la costa sur, tirando un poquito hacia el oeste. Y entonces, bueno, pues ponen pie en la isla, empiezan por ahí a dar vueltas, ¿y qué se encuentran? Bueno, pues después de estar todo un día explorando la isla, se encuentran que esta isla está habitada por una raza... ¿De qué? De conejazos gigantes negros. ¡Hostia! Pero grandes, grandes como si fueran, no sé, corderitos. Es una cosa tremenda, ¿eh? Hombre, hay un fenómeno que es conocido con el de gigantismo isleño, en el que pues ejemplares de, podríamos decir, una misma especie que se encuentra en el continente más próximo, en la isla, presentan un tamaño superior. Pues fíjate, eso podría ser una explicación, pero no sé qué explicación habría para esto siguiente que voy a decir, y es que supuestamente también, según el testimonio del capitán John Nesbitt, que como digo, no he sabido encontrar de dónde sale, también en esa isla habitaría el que podríamos llamar ahora un poco el señor de los conejos, porque era la única persona que encontraron en la isla y era, supuestamente, según su testimonio, un mago que vivía solo en su castillo de piedra. Pobres conejas. Y afirma también en su testimonio que volvieron de esta isla cargados de oro y plata que siempre, supuestamente, les habría dado este generoso habitante de la isla. Para que le volvieran a visitar, supongo, en un futuro, ¿no? Para que no estuviera solo. Esto, evidentemente, cuando corrieron las noticias, dio, digamos, ánimos a otros expedicionarios para intentar seguir los pasos de John Nesbitt. En este caso, se trataría de un barco capitaneado por Alexander Johnson, cuya expedición afirma haber encontrado Yggdrasil y, digamos que, validó la historia de John Nesbitt. Entendemos que se encontraron allí con el mago y que volvieron a ver los conejazos negros. Una historia demencial realmente, pero la cosa se pone todavía más interesante si nos vamos unos años después, en 1684, cuando un historiador, que respondía al nombre de Rory O'Flaherty, pues dice que en un momento determinado se encontró
con un hombre llamado Morag Olei. La historia dice así. Conocí a un hombre llamado Morag Olei que afirmó haber estado personalmente en la isla de Yggdrasil. Explica que en el año 1688, cuando estaba yendo de una aldea a otra, en un momento así un poco melancólico, de bajona, porque había tenido una discusión, unas diferencias con su esposa, pues se encontró con 2 o 3 extraños que de repente le forzaron, lo raptaron para meterlo en una barca y se lo llevaron a Yggdrasil. ¿Por qué sabe esto? Porque él se lo preguntó, ¿dónde me llevan? Y le dijeron, te vamos a llevar a Yggdrasil. Te tocó el concurso. Dice que estos extraños hablaban perfectamente tanto inglés como irlandés. Algo que tampoco es tan extraño. No, pero es posible que se refiriese el testimonio a que no sabría decir exactamente de dónde eran. No, quizá es aquello de como que no tenían acento, ¿no? Ni de uno ni de otro. Exacto. Así que, tal como lo meten en esta barca, pues le tapan la cabeza, lo tratan un poco de mala manera. Él realmente pues se siente muy mal porque, bueno, es lo que cuenta, ¿no? A nuestro historiador, a Rory O'Flaherty, pero entendemos que igual le han dado una tunda importante, digamos, para ponerlo un poquito blando y que se deje hacer. Y que, bueno, pues a la vuelta... o sea, no, espera. Y que de repente pierde el conocimiento, suponemos porque le han seguido dando unos palos, y lo siguiente que recuerda es que despierta en Galway, allí también en Irlanda, y que consigue llegar pues a casa de un amigo, y allí está pues varios días intentando recuperarse, sintiéndose realmente enfermo, y que de repente, recordemos, él sigue sin recordar cómo ha acabado en Galway, pero mira, con el tiempo se va reponiendo y el hombre pues continúa su vida. Pero ¿sabes qué pasa, Alejandro? ¿Qué pasa? Que afirma, siempre a nuestro historiador, a Rory O'Flaherty, le cuenta que sobre eso de unos 7 o 8 años después, de repente, oye, le da por aquello de ponerse a practicar la cirugía y la medicina. Y claro, el historiador el historiador le pregunta, suponemos, pero esto cómo es y tal. Y dice, no, porque él solo sabe explicar, ¿no? Que como relación de aquel rapto, como se supone que él ya conocía que Yggdrasil pues era un lugar maravilloso, pues por ciencia infusa, en un periodo de incubación de 7-8 años, ha aprendido de la nada a practicar la cirugía. Que por cierto, ese rapto tiene todos los elementos de una moderna abducción alienígena. Lo secuestran en contra de su voluntad, de repente pierde el conocimiento, supuestamente ha ido a esa isla, porque al parecer ha adquirido unos conocimientos que no tenía hasta entonces. Pero nadie le cuenta que lo llevan para eso. Aparece en otro sitio, en otro lugar. Aparece transportado en otro lugar que no sabe cómo ha llegado, es decir, se entiende que le han llevado allí estos captores. Sin recordar cómo ha llegado allí. Así es. Ni qué ha hecho durante todo ese tiempo, muy abducción. Hay otra variante, hay otra variante de la historia que ahora pasaré a comentarla, pero antes me gustaría comentar, antes de seguir con esta otra variante de la historia, una cosa que a mí me parece interesante y necesaria siempre comentar, no solo en este tipo de casos, sino en todos los casos que tratemos, que es contrastar la información. A mí me dio por buscar el nombre de este tal Morag Olei y me di cuenta de que, bueno, pues los detalles que se habla de él es que era el descendiente de una familia que se llevaba dedicando durante muchísimas generaciones a la medicina, precisamente, y que, bueno, pues este señor era uno más de esa estirpe de médicos. Pero vamos a la variante ya más demencial de este caso, que aparece mencionada en 1839 en la obra de un estudioso de la lengua irlandesa, que era John O'Donovan, en el cual, pues, afirma que cuando llegan a esta isla, allí se ve confrontado por un anciano que aparece de la espesura. ¿El anciano de los conejos? Fíjate, podría estar relacionado con aquella historia precisamente. Recordemos que esto ya es en 1839, han pasado 2 siglos, con lo cual las historias se pueden estar mezclando. Y este anciano le dice que la isla está encantada. Y bueno, suponemos que pasa un tiempo allí. Y cuando el testigo, Morag Olei, dispone a partir de la isla, este viejo ermitaño le da un presente.
¿Cuál es este presente? Un libro. Un libro con unas instrucciones muy claras que le da, que ese libro no puede ser abierto por un plazo de 7 años. Así que, fielmente, Mora Hawley, en esta variante de la historia de John Donovan, ya de 2 siglos después, como digo, en 1869, en esta variante de la historia, cumple a rajatabla esas instrucciones, espera 7 años, y cuando abre el libro, se da cuenta de que tiene unos conocimientos maravillosos, que están destinados pues a tratar con todos los asuntos más intrincados de la medicina, vasto conocimiento y el remedio para prácticamente todas las enfermedades. Armado con este nuevo conocimiento, se convierte en un prominente doctor y es capaz de curar enfermedades tremendas que había en aquel momento con una facilidad pasmosa que era casi inasumible para otros médicos. Pero de nuevo aquí, Alejandro, lo mismo que antes he hablado, pues de esa particularidad, oro, ¿no? Y de ese oro, antes era oro, sí, ahora es exacto. un libro que te permite adquirir un conocimiento que cura casi cualquier mal de la época. Siempre son cosas maravillosas, ¿no? Pero yo me refería más concretamente a que antes había comentado de Mora Hawley, precisamente que él dice que lo aprendió de la nada, ¿no? En esa primera versión de la historia, después de ese rapto, 7 años después. Aquí cambiamos esos 7 años de vacío por 7 años aguardando un libro cerrado. Pero, como digo, él era de una estirpe de médicos, con lo cual ahora voy a introducir un segundo tema, en clave un poco escéptica, para poder explicar esto. ¿Qué os parecería si os digo que este libro, el libro de Yggdrasil, existe? ¿Es el manuscrito Voynich? No exactamente, pero fue escrito en irlandés y en latín en el siglo XV y básicamente consiste en una lista de enfermedades, sus síntomas, sus curas, en forma de tratamientos en varias columnas. ¿Y cómo se llama el libro? El libro de Yggdrasil. Tal cual. ¿Pero es el mismo libro entonces atribuido a la historia de Oley? Bueno, debemos entender que es ese, porque es un libro con ese nombre y tiene cierta lógica. ¿Pero por qué comento este asunto? Porque, bueno, pues algunos académicos que han estudiado este personaje en concreto se refieren a que durante el periodo de la época de Cromwell y la Guerra Civil, etcétera, todas las pertenencias de esta familia, de los Flaherty, que no tienen nada que ver con el apellido del historiador anterior, es decir, porque Flahertys en Irlanda pues hay muchísimos, pero aquí se refieren a esta dinastía, digamos, de los Flaherty, de básicamente estos médicos. O Flaherty. O Flahertys, sí. Pues habían perdido sus tierras, etcétera, y algunos sospechan que Mora Hawley intentó hacer pasar ese libro de familia pues por algo maravilloso para llamar la atención sobre sí mismo y hacerse pues más notorio, y que entonces con ese objetivo habría inventado todo lo que era no la historia de Yggdrasil, porque evidentemente existen testimonios de antes, sino su historia particular, es decir, toda esa historia, digamos, del rapto, esa historia también del misterioso libro que le dan el legado, etcétera. O sea, adornos para recuperar quizás un viejo prestigio perdido. Y bueno, podemos seguir con más casos, nos vamos ya acercando más al presente, vamos avanzando poco a poco, nos vamos ya a 1872, momento en el cual pues un folclorista irlandés, T.J. Westrop, pues estaba viajando con un hombre llamado Robert O'Flaherty. Por lo visto, como podemos ver, los O'Flaherty son muy comunes en Irlanda. Son todos primos. Y bueno, pues estaba también con su propia madre, el protagonista, Westrop. Y también pues otros miembros de la familia, compañeros, etcétera. Estaban navegando cuando de repente todos ven aparecer de la nada, enfrente de ellos, una isla. Una isla que tal como aparece de la nada, en cuestión de segundos, esos segundos en los que todos están maravillados, llamándose unos a otros, mirad aquello, vuelve a desaparecer. Westrop afirma que no era la primera vez que le ocurría y que en el caso de esta expedición en particular, de este nuevo encuentro con lo maravilloso, precisamente se había traído a todos sus amigos en familia para que lo vieran por sí mismos y que no le trataran de loco y pudieran verificarlo por su propia experiencia, ¿no? ¿Y qué fue de los conejazos negros? Los conejazos negros, por lo visto, desaparecen totalmente ya de la leyenda, y lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora
porque por ejemplo el 7 de julio de 1878 vuelve a haber otro caso, que ahora pasaré a comentar. Los casos que tienen cabida ahora y ya hasta casi el presente, porque cuidado, nos vamos a ir a 2012 también, son todos ya más al estilo un poco de San Borondón. Son avistamientos de esa isla evanescente, pero no se llega a tocar tierra. Desde la ya no hay distancia contacto. siempre. Es como si cada vez esa isla fuera más elusiva según van transcurriendo los siglos, ¿no? La tecnología. Y la tecnología, efectivamente, que como paradójicamente cuando más fácil debiera ser aproximarse a ella, más etérea se vuelve. Como digo, el 7 de julio de 1878, gente que estaba viviendo pues en la localidad costera de Ballycotton, en Cork, esto es en concreto ya en el sur de Irlanda, lo cual contradice bastante pues la tradición de que debía estar en concreto en la zona de la costa occidental de Irlanda, ya fuera más al norte o más al sur, porque lo que afirman los testimonios de aquel 7 de julio de 1878 es que justo delante de la costa, recordemos, al sur, se encuentran con algo que nunca había estado allí. Se encuentran que hay una especie de formaciones geológicas extrañas en el horizonte, como montañas, que están directamente allí, frente a su costa. Pueden distinguir cosas tales, como digo, como montañas, valles, zonas boscosas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues varios de estos testigos, en concreto pescadores, que eran experimentados evidentemente en echarse a la mar, pues acuden a sus embarcaciones y van en busca de esta maravillosa isla. Pero, como te puedes imaginar, Alejandro, tal como se van aproximando, esta isla parece ser que nunca se alcanza. Y cuando ya llevan un buen rato intentando alcanzarla, se desvanece. Y si te parece, acabamos con el último caso. Seguramente hay más, pero he querido hacer pues una selección concreta de, yo creo que los que son más espectaculares. Este nos lleva directamente al 2012. Hablamos en este caso de un piloto. Ocurre el 18 de febrero de 2012. Este piloto, llamado Nigel Gosser, está haciendo un vuelo sobrevolando el océano cerca de la costa occidental de Irlanda, y sobre la 1 de la tarde, la 1 del mediodía, digamos, en una manera de hablar más próxima a nuestra manera de concebir el tiempo aquí en España, en una situación en la cual el tiempo es perfectamente apacible, todo es claro, no hay ningún tipo de elemento que pueda hacer pensar en que pueda aparecer niebla. Ahí voy. De repente, no Exacto. me digas, aparece la niebla. Así es. De repente se encuentra, mirando hacia abajo, un inmenso banco de niebla en medio de la nada, del océano, el cual, cuando se va aproximando y luego lo va sobrevolando, empieza a ver como que se van abriendo pequeños claros, Uh-huh. y ahí ve colinas llenas de árboles, grandes claros con prados. Y es curioso porque dice que según lo va sobrevolando y se van abriendo, rápidamente enseguida se cierran, como si aquello no debiera estar siendo visto. ¿Llegó a divisar algún conejazo? No divisó ningún tipo de conejazos, no divisó ningún elemento que pudiera denotar presencia humana ni animal de ningún tipo. Pero bueno, pues sorprendido, porque no era la primera vez que hacía ese vuelo. Más allá de la situación de evidentemente encontrarse ese banco de niebla tan extraño ahí, pero sorprendido sobre todo de ver que ahí había tierra, cuando él sabía perfectamente que ahí no había ninguna masa de tierra, de las varias veces que había hecho ese vuelo, ¿no? Luego, pues cuando llegó a su destino, pues comentándolo con la gente enseguida ya pues le puso sobre la pista, ¿no? Le habló del asunto de la legendaria isla de Yggdrasil, ¿no? Entonces él pues cuenta, ¿no? Que le hace cierta ilusión pensar que quizá pues tuvo un encuentro fortuito con algo que pertenece a esa dimensión de leyenda. Y bueno, otro caso ya que te lo voy a contar ahora, sí, porque creo que es interesante. No tengo los datos delante tampoco. Tampoco lo he querido traer demasiado porque entraba en una dinámica ya un poco conspiranoica que creo que ya se desvirtuaba un poco el asunto. Pero bueno, es un caso que es curioso porque dos pilotos
de los que estuvieron involucrados en el famoso caso del incidente del bosque de Rendlesham, en el Reino Unido. Estaban sobrevolando la zona de lo que debía ser ese punto clave, ¿no? A no sé cuántos centenares de kilómetros de la costa occidental irlandesa. Y bueno, pues tuvieron un encuentro también con ovnis. Con ovnis. Con ovnis, literalmente. Bueno, ovnis. Ellos dicen ovnis. Con extrañas luces que se movían de forma inteligente en esas inmediaciones, ¿no? ¿Y estos pilotos en algún momento lo relacionaron con el hecho de estar sobrevolando esa zona donde supuestamente estaría ubicada la legendaria Hugh Brasil? Pero lógicamente cuando esto lo cuentan, pues muchísima gente ya empieza a dar el salto contemporáneo de, digamos, esta leyenda, ¿no? Son muchas coincidencias, ¿eh? Sí, pero empiezan a decir ya que entonces en realidad Hugh Brasil nunca ha sido otra cosa que una base extraterrestre en medio del océano, etcétera, y que por eso siempre está oculta y nunca se puede encontrar, que en el fondo es un resto de la antigua Atlántida, y aquí ya todo se va desvirtuando. Sí, en realidad Hugh Brasil lo que quiere decir es la isla bonita. Amistad. Quiere decir amistad en gaélico. Claro. En realidad quiere decir la isla poderosa o isla bonita, isla bella. No, yo decía lo de coincidencia porque precisamente fueron pilotos que estuvieron en su momento involucrados con el incidente de Rendlesham. No sé, no... Sí, pero ¿Por qué esto? Pero yo quiero decir que a veces es verdad que el fenómeno, una vez tienes contacto con él, luego te persigue, ¿no? Pero bueno, te persigue y ocurre allí como podría haber ocurrido perfectamente en cualquier otro sitio, ¿no? Yo creo que quizá pues fue una coincidencia, ¿no? Me parece un poco... Forzando el contexto, sí, ¿no? Sí. Por eso yo creo que como tal lo más interesante es dejarlo en ese testimonio de 2012, en el cual pues este piloto que comentaba divisa una masa de tierra cubierta casi en su totalidad por una niebla extraña, muy reducida a una superficie concreta, una masa de tierra que no debería estar ahí. Y habiendo escuchado estas diferentes historias que nos han hablado de una legendaria isla supuestamente rica en conocimientos ancestrales y en tesoros, qué mejor que terminar con ese otro presente que nosotros obsequiamos a la audiencia, que son las diferentes vías de contacto con nosotros. Que Daniel, por ejemplo, empezando por el correo electrónico, el email, ¿cuál es? terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos el blog, que es terraincognitaradio.blogspot.com. Y también tenemos el Facebook. El Facebook también lo tenemos, efectivamente. Parecía que se iba a ir la luz, pero no se fue. De hecho, se acaba de ir. Se acaba de ir. Qué maravilla es esto. Vuelve. Es la maravilla de estar la isla viviendo. Evanescente. Es lo mismo, sí. Facebook, estamos diciendo Facebook. Sí, Facebook, www.facebook.com. No, simplemente en Facebook nos buscáis por Facebook, programa de radio, y ahí os saldremos. No te rías, Daniel, no te rías. Pero hay que poner Terra Incógnita antes, porque si uno pone solo programa de radio, serán muchos. ¿Y no he dicho Terra Incógnita? No lo has dicho. ¿Estás seguro? Sí. Pero bueno, también hay otros elementos, ¿no? Otros elementos a comentar, como por ejemplo, pues www.evox.com, que es donde la mayoría de vosotros nos escucháis, y también, pues como no, www.radiodespi.com y .es también. Y .es te y lleva a .net. sitio. Y todo. Y todo. Y punto .despi. No, punto .despi no. .despi no. Lugar en el cual nos podéis escuchar, pues básicamente todos los sábados por la noche de 10 a 11. Sí, y más cosas. Volviendo al tema de las vías de contacto, tenemos el Twitter. Claro, no nos podemos olvidar. Terra Incógnita R, todo junto, ¿eh? Y pues www.edenex.es, la radio del misterio 24 horas en streaming, dirigida efectivamente por nuestro amigo Alberto Guzmán. Desde aquí un saludo, como siempre, ya sabes, Alberto. YouTube. En YouTube nos podéis encontrar pues por Terra Incógnita. Y si os salen muchos Terras Incógnita, pues simplemente, por ejemplo, podéis poner Terra Incógnita humanoide, Terra Incógnita Hugh Brasil, Isla Evanescente, esas cosas, ¿no? Y ahí aparece. Y aparecemos. Y, cómo no, pues no nos podemos olvidar de nuestro amigo el colega del pagar, ya sabéis, el PayPal, una opción que desde hace ya pues unos cuantos meses habilitamos en el canal de iVoox para que, dependiendo de vuestra generosidad, nos podáis hacer llegar esas riquezas, esos presentes en forma de la cuantía que vosotros mismos deseéis y que nosotros, pues no os quepa duda, sabremos amortizar más que mejor. Y con esto, pues
terminaríamos el programa. De hecho, va a ser así. Así que, Daniel, por favor, haz los honores. Pues hasta un próximo programa de Terra Incógnita, que sabremos de lo que va a tratar. Pues no, No la verdad es que idea. muchas veces lo hemos ocultado, sabiendo ya qué tema íbamos a tratar, pero solo por el hype, por mantener aquello el gusanillo. Pero esta vez literalmente no lo sabemos. Las menores de las veces. Pero oye, que da igual, que hasta entonces.